Muchas gracias. En primer lugar, quisiera darles las gracias por la invitación. Es un gran placer para mí poder compartir con ustedes las experiencias que hemos hecho en Austria con el tema de la flexiseguridad. Y también es un gran placer para mí poder tener un diálogo con ustedes y pues lamento no hablar su idioma y agradezco poder hablar en alemán. Bueno, el tema que voy a tratar es que, para empezar, me gustaría darles unos datos básicos sobre la economía austríaca y el mercado de trabajo austriaco. Y a continuación, naturalmente, me voy a referir al derecho laboral, al derecho de despido en Austria y en cuanto a la flexibilidad, también, si tenemos tiempo, me gustaría referirme a dos temas que nos ocupaban en un pasado reciente, que era la reforma del derecho laboral y recientemente la reforma del derecho de acceso a la pensión por invalidez debido a la invalidez en el trabajo, por motivos de trabajo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las condiciones marco, me gustaría mencionar que la macroeconomía austríaca no es muy grande. Tenemos 8,5 millones de habitantes. En comparación con España somos pequeños. Tenemos 3,6 millones de trabajadores por cuenta ajena. Y si no deducimos los funcionarios, quedan unos 3 millones de asalariados de la economía privada. Austria hasta la fecha ha sido bastante capaz de gestionar la crisis económica. En el año 2009 tuvimos un retroceso del 3,9%, que ha sido la disminución más fuerte que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 2010 ya hemos podido recuperarnos con un crecimiento económico del 2% y los pronósticos indican que esta evolución positiva va a continuar. También hay que tener en cuenta que estos pronósticos se hicieron antes de la catástrofe que hemos vivido, que está viviendo Japón. Todavía no se han tenido en cuenta los posibles efectos de dicha catástrofe en la economía austríaca. Nuestro mercado de trabajo ha permanecido relativamente estable. Los datos más importantes voy a exponer aquí. En el año 2008 el desempleo se situó en el 3,8%, en el 2009 en el 4,8% y en el año 2010 la tasa de desempleo bajó al 4,4% y actualmente en el mes de febrero se situaba en el 4,3%. Naturalmente esperamos que la evolución siga siendo positiva. El desempleo juvenil se sitúa en el 8%. Austria está afrontando un desafío muy grande en cuanto al empleo de las personas mayores. Este será el último proyecto que me gustaría explicarles. En el año 2009, solamente el 41,1% de las personas entre 55 y 64 años se ejercían alguna actividad laboral. De los hombres el 51% y de las mujeres solo el 31,7%. Ello también repercute en el sistema de jubilaciones porque la edad de jubilación real en el año 2009 para los hombres se situaba justo por encima de 59 años y para las mujeres
estaba en 57 años, pero según la ley, para las mujeres serían 55 años y para los hombres 60 años. En cuanto a los números también, es interesante tener en cuenta que en Austria los acuerdos colectivos se firman en los distintos sectores, no a nivel de las empresas. La cobertura está en el 95%. Esto quiere decir que el 95% de todos los asalariados de la economía privada están cubiertos por algún convenio colectivo sectorial. Aproximadamente el 55% además están representados por un comité de empresa. ¿Por qué la representación no es más alta? Esto se debe a la estructura de nuestra economía que cuenta con muchas pymes, muchas empresas pequeñas que no tienen comité de empresa. Bueno, ahora me gustaría referirme a al sistema de indemnizaciones que tenemos. Voy a empezar explicando el sistema antiguo, es decir, el sistema que teníamos antes del 2003. Los empleadores, cuando se terminaba, los empleados, en caso de terminación de un contrato laboral, tienen derecho a cobrar una indemnización. Dicha indemnización es como un dinero ahorrado, que se ha ahorrado a lo largo de la actividad laboral y que se cobra cuando se finaliza dicha actividad. La dimensión histórica de dicha indemnización la podemos explicar fácilmente fijándonos en la historia, porque se creó al principios del año del siglo pasado, cuando todavía no contábamos con un seguro de desempleo, cuando todavía no teníamos el mismo sistema de seguridad social, y en aquella época la indemnización tenía su funcionalidad, consistía en cubrir los gastos del desempleado durante cierto tiempo. Más adelante se intentaba también premiar la fidelidad del trabajador respecto a la empresa. Cuantos más años llevaba en la empresa, tanto más alta la indemnización. Eso también se ve en la siguiente tabla. Los empleados tienen derecho a cobrar ciertas indemnizaciones según el tiempo que llevan en la empresa, y cuanto más tiempo llevan en la empresa, mayor la indemnización. Es importante tener en cuenta que no siempre se cobra la indemnización en caso de terminación de la relación laboral, sino solamente en caso de despido. Si la renuncia es voluntaria, no se tiene derecho a cobrar la indemnización. Esto también se aplica cuando la relación laboral se termina debido a una causa justificada. La única excepción sería el paso al régimen de jubilación. En este caso, el empleado también puede terminar la relación laboral sin perder el derecho a cobrar la indemnización. ¿Cuáles son los problemas que se deducen de dicha regulación respecto a un mercado laboral moderno? Este sistema tiene por efecto que los empleados no acepten una nueva oferta laboral porque corren el riesgo de perder el derecho a cobrar la indemnización. Y debido a la condición previa de que es necesario haber trabajado por lo menos 3 años en una empresa, aquellos empleados que tienen contratos temporales no tienen ninguna oportunidad de cobrar una indemnización. Nunca se verían en este derecho. Este tipo de contratos limitados en el tiempo son más frecuentes en sectores como la construcción. Por otro lado,
observábamos el fenómeno de que los empleadores tenían tendencia a terminar la relación laboral justo antes de que el empleado obtuviera el derecho a cobrar la indemnización o una indemnización más alta. Y en una economía con muchas pymes, el antiguo sistema de indemnizaciones tenía por efecto de que algunas empresas tenían dificultades económicas en caso de tener que pagar una indemnización. Por ejemplo, en una pequeña pyme de 10 empleados, si 2 empleados pasaban a la edad de jubilación, al régimen de jubilación, pues las empresas tenían que pagar 2 sueldos anuales, lo cual podía representar un problema grave para las pequeñas pymes. Bueno, el sistema antiguo además tuvo por efecto que solamente una pequeña parte de los asalariados tuvieran un derecho de cobrar una indemnización, porque solamente el 15% de las relaciones laborales que se terminaban conllevaban un derecho a la indemnización. Esto era, sobre todo para los sindicatos, un motivo para abogar a favor de un cambio. Otro motivo a favor de que era la intención de fortalecer el sistema de previsiones de las empresas. Había que buscar un sistema que sirviera también de previsión de cara a la jubilación. Estos 2 motivos eran los motivos principales de la reforma basada en el principio de flexibilidad, según el sistema de la flexibilidad, que no debía impedir la flexibilidad en el mercado laboral y fortaleciendo el dinamismo del mercado laboral. Y el aspecto de seguridad hacía referencia al sistema de pensiones y a la oportunidad que se quería crear para todos los asalariados de tener derecho a la indemnización. Las reformas se basaban en una coordinación, un consenso entre los colectivos sociales, y hasta 2001 los interlocutores sociales llegaron a un entendimiento a un nivel superior. ¿Qué es lo que es nuevo, lo que se ha modificado a principios de 2003? El nuevo sistema de las indemnizaciones es aplicable a todas las relaciones laborales firmadas o creadas a partir de esta fecha. Las personas que tenían relaciones laborales anteriores pueden ser trasladadas al nuevo sistema siempre y cuando exista un acuerdo entre trabajador y empleador. Si no, las relaciones laborales anteriores se mantienen dentro del sistema antiguo. Los puntos más importantes de la nueva regulación son que el sistema orientado por los servicios prestados se modifica al pagar los empresarios unas cuotas constantes a una caja de previsión. Entonces, el dinero pasa de las empresas a esta caja de previsión, y estas cajas de previsión son entidades independientes dentro del sistema financiero austríaco. Se consideran bancos, pero la única finalidad de estas entidades financieras es la administración y la inversión de estas cuotas para las indemnizaciones.
y, lógicamente, también como entidades financieras están sometidas a la supervisión de los bancos centrales, es decir, del Banco Central Austríaco, del Ministerio de Finanzas. También hay que resaltar que al elegir la caja de previsión, la empresa y el comité de empresa tienen que llegar a un consenso. El comité de empresa tiene derecho a decidir también cuál es la caja de previsión, a elegir las cuotas que se pagan por cada trabajador. Es 1,53% del salario mensual. Muchas veces ha habido debates que esta cuota sería demasiado baja. Estos debates vuelven cada X tiempo, pero se parte de la base de que esta cuota es suficiente para cubrir los derechos de indemnización, siempre que el desarrollo, la evolución de estas cajas de previsión sea la adecuada. Y de momento no se conocen mucho en este aspecto. El sistema también facilita que estas cuotas se cobren junto con las cuotas de seguridad social. No existe un cobro separado, sino que junto con las cuotas de la seguridad social, de seguro médico y pensiones, se paga esta cuota de las indemnizaciones, de los fondos de indemnización. Y es el mismo procedimiento, con lo cual no complica más. Las cajas de previsión tienen que aplicar estas cuotas y existen también requisitos legales al respecto que el Estado también supervisa, controla que estos requisitos sean cumplidos y que máximo de inversión en valores variables es el 40% y entonces también todos los años hay una actualización. Hay también el efecto de acumulación de estas cuotas. Las cuotas se pagan por todas las relaciones laborales a partir del segundo mes de empleo. Porque es a partir del segundo mes, tiene que ver con el derecho laboral austríaco que prevé un mes de pruebas. El primer mes de la relación laboral permite rescindir la relación sin más complicaciones, de modo que estas cuotas se pagan a partir del segundo mes. La obligación de pagar las cuotas afecta tanto a relaciones laborales definidas como indefinidas y el derecho a la indemnización ya no se pierde como en el sistema antiguo, cuando dependía del despido por parte del empresario. Y aquí también hay un efecto todavía del antiguo sistema. La indemnización no puede pagarse o reclamarse en cualquier caso. Cuando se finaliza una relación laboral por rescisión por el empresario, por el trabajador, el derecho no se pierde, pero el trabajador no puede hacer uso de esa indemnización. Y al menos tiene que haber cotizado durante 3 años para poder reclamar el pago de la indemnización, para que no se tengan que pagar importes mínimos. ¿De qué modo el trabajador puede disponer de la indemnización? Puede pedir un importe único, puede transferir el importe a la caja de previsión del nuevo empleador, puede también mantener el importe en la actual caja de previsión
y solo reclamarlo cuando se jubile. También se puede transferir este dinero a una caja privada de pensiones o de previsión. Y eso también se crea con este sistema una previsión de la empresa para la vejez. Este sistema tiene ventajas fiscales. La indemnización, el pago de una indemnización, solo se fiscaliza o solo tributa con un 6%. Y si vemos las indemnizaciones, si se pide el pago de las indemnizaciones antes de llegar a la jubilación, no hay ninguna tributación. Entonces el Estado lo fomenta muy fuertemente. ¿Cuáles son los resultados? En Austria existen actualmente 10 cajas de previsión que abarcan en 2011 2,4 millones de trabajadores, que son 3/4 de los trabajadores de la economía austríaca. Disponen actualmente de 3.500 millones de euros de fondos acumulados. Tenemos también aquí una tabla cómo ha sido la evolución de los pagos. Se ve un fuerte incremento, pero también se ve que los trabajadores también ahorran mucho. Hay muchos que reclaman las indemnizaciones, pero también dejan una parte en las cajas para poder aplicar los fondos acumulados a sus pensiones. En los años 2007-2008 había alguna preocupación que la evolución fue negativa. En 2009 mejoró nuevamente y que este rendimiento suponemos que va a ser positivo. ¿Cómo es la aceptación de este sistema de indemnización? Al ser introducido había un amplio consenso de los interlocutores sociales y este consenso sigue existiendo. La indemnización de esta forma se acepta y ha contribuido a una mayor movilidad en el mercado laboral. El mercado laboral tiene una alta dinámica y un gran volumen de movilidad de las relaciones laborales. 1/3 de las relaciones laborales al año son rescindidas y de nueva creación, con lo cual hay bastante flexibilidad. Si me queda tiempo, quiero apuntar 2 reformas que son bastante recientes. Hemos visto la reforma de las indemnizaciones de 2002 y 2003. Lo que quiero resumir es la reforma del horario laboral en 2007, que también se enmarca dentro de la flexibilización de los horarios laborales, que había mucho debate sobre este tema. Había que llegar a un consenso entre los interlocutores sociales, los comités de empresa o los representantes de los trabajadores. Solo quieren flexibilización si
es sobre la base de los convenios colectivos sectoriales. Lógicamente, las empresas no quieren esa limitación al convenio, sino quieren esas medidas de flexibilización, las quieren llevar a cabo a nivel de empresa. Viendo lo que hubo en el 2007, se llegó a un consenso entre ambas posiciones. Por una parte, la ampliación del horario actual de 8 a 10 horas, que solo debe ser posible mediante convenio. Aquí las horas semanales no varían nada. Por ejemplo, se puede trabajar 4 días y el último día, el quinto día, es más corto. En el tiempo flexible, en la jornada flexible, se trata de modelos de tiempos, de horarios de trabajo que se exige una presencia concreta entre las 9 y las 14 horas y el resto del horario puede ser fijado por el trabajador, que puede decidir cuándo llega y cuándo se va. Dado que un modelo de este tipo también está en el interés de los trabajadores, cuando les facilita más flexibilidad, desde 2007 se puede llegar a 10 horas diarias, pero que en el resto se puede acordar en la empresa. Otro punto importante es la regulación del tiempo parcial. En Austria sigue aumentando, sobre todo entre mujeres. En mujeres es un 45% la jornada parcial. Y esa jornada parcial al final siempre suele significar que la gente trabaja más tiempo de lo acordado. Se acuerdan 25 horas, pero luego son 30 o más. La reforma de la ley en 2007 ha llevado o ha previsto que estas horas adicionales por encima del horario acordado tenga un recargo del 25%, con lo cual la tarifa por horas adicionales se paga un 25% más, pero solo si estas horas adicionales no se compensan por tiempo libre. Otro punto importante es la ampliación de los horarios semanales a 60 o 12 horas al día durante 24 semanas al año. Se trata de horas extra que solo existe en determinadas situaciones de necesidad de trabajo acumulado. Y luego otra flexibilización para la industria, interesante para la industria, es que el convenio puede permitir turnos de 12 horas siempre que desde el punto de vista médico-laboral no haya objeciones. También tiene que ser compensado con más tiempo libre. Otro punto más es un nuevo proyecto que ha comenzado este año y del que se tienen que esperar los resultados. En Austria y casi todos los países europeos están ante el reto de una población cada vez más envejecida y el reto de garantizar el sistema de pensiones. En Austria, y ya lo indiqué al principio, tenemos un problema con la participación en el mercado laboral de gente mayor. Y cuando vemos esto con más detalle, el principal problema es que mucha gente, debido a enfermedades,
pasan a la situación de una pensión por invalidez. No pueden seguir trabajando por su situación física. El gobierno federal austríaco se ha marcado el objetivo de intervenir, tomar medidas preventivas para evitar que la gente pueda llegar a una situación de enfermedad laboral tan grave que no puedan seguir trabajando, y si un trabajador quiere una pensión por invalidez, se tiene que comprobar, estudiar más a fondo si no hay posibilidades de asignarle otro tipo de actividad. Entonces, los trabajadores que aún están en un trabajo, pero que ya empiezan a tener problemas de salud, bajas prolongadas por enfermedad, existe una oferta de asesoramiento y apoyo tanto para el trabajador individual como para empresas. Empresas, por ejemplo, que comprueban que en sus fábricas hay un exceso de bajas laborales. Y estas ofertas vienen de aquellas oficinas que son responsables para el mercado laboral y que están obligados a la cooperación. Esto es la administración del mercado laboral, el seguro de accidente, etcétera. Esta oferta de asesoramiento es voluntaria y las medidas preventivas tienen que evitar que los trabajadores tengan que abandonar el trabajo por razones de salud. Las personas ya enfermas y que han solicitado una pensión de invalidez por causas de incapacidad laboral, desde 2011 pueden, cuando solicitan esta pensión, automáticamente hay una comprobación antes de decidir si se va a conceder una pensión. Se tiene que decidir si existe una rehabilitación posible que posibilite que el trabajador pueda seguir trabajando en otra profesión. Se trata sobre todo de medidas profesionales, de nueva formación, reorientación laboral. Si las medidas son exigibles o si son admisibles para estas personas, si se adaptan a la cualificación del trabajador, pero si existe alguna medida aceptable que pueda permitir que el trabajador siga trabajando, entonces el trabajador se tiene que someter a esta medida y no tiene derecho al pago de una pensión, sino que tiene que aceptar esa medida para volver a integrarse en el mercado laboral. Y esta medida solo existe desde enero y tenemos que ver cómo es la evolución, si realmente tiene efectos positivos. Y sobre todo se trata de que se aumente la edad de jubilación. Estas han sido mis explicaciones del sistema austríaco. Les agradezco mucho su atención y con mucho gusto respondo a sus preguntas.